Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Para nosotros es un gusto, es un placer estar con ustedes con estos programas que buscan salvaguardar la vida de las personas, sobre todo evitar que haya siniestros de tránsito en donde pueda verse afectada la vida de las personas. El tema de hoy es muy importante, es muy necesario, es algo que necesitamos recapacitar todas las personas que nos movilizamos en la red vial del Ecuador, sobre todo porque este tema ha comenzado a cobrar vidas, ha comenzado a cobrar accidentes muy fatales. Entonces, todo esto se puede evitar con un cambio conductual, pero también, obviamente, de la parte de la legislación, el tener mejores fórmulas para ejercer la ley, tener mejores controles, y todo esto lo vamos a ver gracias a que nos acompaña el día de hoy nuestro gran amigo Rubén Morales, el Chuyita Vial. Mi estimado Rubén, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartirnos con tus conocimientos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Jorge. Qué gusto estar aquí presente nuevamente. Gracias por la invitación y prestos a poder colaborar siempre en pro de la seguridad vial. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi estimado Rubén, sobre todo en este tema, porque lamentablemente este tema se volvió prioritario en este programa, porque recién vimos un siniestro de tránsito en el cual lamentablemente algunas personas perdieron la vida, ya que un vehículo perdió su carril de circulación, dio un salto hacia un nivel inferior y aquí obviamente terminó la vida de algunas de las personas que estaban adentro. También ruedan unos videos que son previos a este siniestro de tránsito y lamentablemente vimos que el vehículo se aproximaba hacia ese lugar donde se desató el siniestro con un exceso de velocidad, un exceso de confianza también podríamos decir, y vemos que lamentablemente esta mezcla entre la velocidad, la imprudencia y la impericia, pues ha causado siniestros fatales. Entonces, ¿qué me puedes decir al principio de cómo está actualmente este tema del control de velocidad aquí en el Ecuador, mi estimado Rubén? Bueno, buenas tardes con todo, buenas noches con todos. Sí, lamentable lo del siniestro del anterior viernes. Como tú mismo lo comentas, Jorge, cuando se mezcla el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el tema de no respetar las señales de tránsito, ocurren estas tragedias. Y claro, es importante conocer que actualmente no se está controlando la velocidad, ya que los diferentes GATS no han podido realizar la homologación y también todo el tema que voy a presentar en unas diapositivas, que se necesita ya tener este control por parte de las autoridades, ya que la conducta del conductor debe controlarse con medios tecnológicos, sí, con medios tecnológicos que permitan controlar la velocidad, que permitan controlar la conducta de los conductores y permitan salvar vidas. A mayor velocidad, a mayor eh, fuerza, vamos a ver en temas de física, la velocidad, hay mayor probabilidad de muerte para las personas. Y es lo que pasó en el siniestro de la avenida Mariscal Sucre, que como se ve en los diferentes videos, el vehículo iba a exceso de velocidad por una vía urbana, ¿sí? Justo hay que distinguir la diferencia entre una vía rural de una urbana. Las vías urbanas tienen el límite máximo de 50 kilómetros por hora. Justo en el lugar, en el sector, hay señalización vertical que ya preventiva, que antes de la curva ya menciona la giro curva derecha y también despacio. Entonces son señales que a veces son ignorados por los conductores. Como digo, si es que mezclas todos los factores de riesgo, velocidad, mezclas consumo de alcohol, mezclas y respeto a las señales de tránsito, entonces las consecuencias son fatales. Entonces es importante que se pueda crear la cultura vial y también el control. Las personas necesariamente tienen que ser controladas por el tema de conducta. Eso va desde la escuela. En la escuela igual, ¿qué pasa siempre? A los niños les controlan la conducta, a las personas les controlan la conducta. El caso claro, en el metro de Quito.
Una persona te está controlando, te está supervisando, cámaras te están haciendo el monitoreo, las personas controlan la conducta, pero ya salen al exterior, no respetan las señales de tránsito, no cruzan por los lugares correspondientes, los conductores también van a exceso de velocidad, no respetan a los pasajeros. Entonces, eso es lo importante de poder cambiar todo este entorno de los usuarios viales para así mejorar la seguridad vial. No nos olvidemos que la seguridad vial es como una mesa, ¿sí? Yo siempre me acuerdo mucho de estas palabras de una gran amiga de Paula Carvajal que menciona que la seguridad vial es como una mesa, ¿no? Que tiene los 5 puntos, 4 que son importantes, que es el tema de la gestión de la movilidad, en donde están todas las instituciones que deben articularse, todos tenemos que articularnos, instituciones privadas, públicas, ONGs, instituciones de la academia, como primer punto, vías más seguras, vías que sean perdonadoras, que perdonen el error humano, vehículos más seguros, y usuarios viales más seguros. Estos son la mesa fundamental de la seguridad vial. Y luego ya cuando tal vez haya pasado el siniestro, se pueda dar una respuesta rápida a los siniestros de tránsito para poder salvar vidas en la hora de oro. Entonces eso para comenzar, quiero poder presentarles las diapositivas para saber cuál es el enfoque de la velocidad, porque a veces nosotros no medimos tanto la velocidad. Es así que hubo un experimento en donde no les ponían el tacómetro a las personas y les decían, a ver, usted vaya a una velocidad y de ahí se va a imaginar a qué velocidad iba. Entonces las personas aceleraban, no tenían el tacómetro del vehículo y pensaban que iban a 50 kilómetros, pero en realidad iban a 90. Entonces ya hay vehículos que han sido diseñados para que la velocidad ya no tenga esta percepción. Entonces ya tú aceleras y también, por ejemplo, hay propagandas en donde te mencionan, si este vehículo adquiere a 5 segundos 100 kilómetros por hora, pero qué grave que es eso, porque ya vamos a ver cómo evoluciona la cantidad de movimiento a mayor velocidad. Entonces, eso es muy importante que conozcan y vamos a ir analizando la velocidad desde el punto de vista de la física, de la energía, del tiempo también y de la infraestructura vial, que es lo importante. Exactamente, porque tomemos en consideración que el factor vía también va a preponderar en cómo se desarrolla el vehículo a ciertas velocidades. Recordemos que todas las vías están diseñadas para una velocidad máxima de circulación. Por eso el urbano tiene un límite de velocidad, el periférico tiene otro límite de velocidad, rectas carreteras, curvas, etcétera. Es por la misma geometría de las vías que nos dan una velocidad máxima de circulación y fuera de estos rangos se vuelve obviamente peligroso. Sin embargo, me gustaría, mi estimado Rubén, comenzar también con el tema o conversar también del tema de la falta de percepción del riesgo, porque hemos normalizado el hecho de sobrepasar los límites de velocidad de una vía. No importa la velocidad en la que estemos recorriendo, no importa la velocidad a la que nos estemos movilizando, tenemos una percepción de que no va a pasar nada, de que no hay ningún inconveniente. Y esto va mezclado en dos temas, eso de que no va a pasar nada, no voy a ser víctima, yo no voy a ser víctima de un siniestro de tránsito. Y también el no va a pasar nada también tiene que ver en el que no hay alguien que me controle, no hay una sanción, no hay una repercusión a que yo exceda este límite de velocidad, porque simple y sencillamente no me va a pasar nada. Entonces, tenemos también un antecedente, mi estimado Rubén, que es un poco complejo, de un dictamen de un juez de Santo Domingo que mencionaba que los radares que controlaban la red vial, los radares de velocidad que controlaban la red vial del Ecuador, estaban en un sentido de cobro, más no de prevención. Y se anularon todo este sistema de monitoreo de la velocidad en la red vial, y esto también provocó este fenómeno que hemos comenzado a ver, que comienzan a subir los siniestros, comienzan a subir también el número de fatalidades, y también hay el caso que tal vez no se está tomando, que es muy grave, de las personas que sí sobreviven al siniestro de tránsito, pero quedan en un estado de salud sumamente precario, porque las velocidades y las fuerzas que nos vas a mencionar
que actúan sobre el cuerpo de una persona deja secuelas en el caso de que no fallezca esta persona. Dejan secuelas que son muy graves en su salud, en su movilidad y todo este tipo de cosas. Entonces, este antecedente de que se haya eliminado el control que existía, bueno o malo, no se intentó mejorar, simple y sencillamente solo se eliminó este sistema de control y de esta manera también ha desatado que haya muchos siniestros de tránsito, muchos de ellos totalmente evitables a través de un control efectivo a tiempo y sobre todo a través de la conciencia del conductor del riesgo, de las consecuencias que puede llevar un siniestro de tránsito en donde se ve involucrado el factor de la velocidad. Sí, muy importante lo que mencionas, Jorge. Primero, en el tema del factor de riesgo, las personas no ven la percepción del riesgo. Justo una vez igual escuchaba bastante a Henry Palacios y también a otro amigo muy importante, Yubor Castañeto, que decíamos que las personas, los conductores en los cursos, en las capacitaciones, se debería hacer los vivenciales para que se perciba el riesgo, que vean cómo puede uno percibir el riesgo, porque cada percepción es diferente. Hay unas imágenes que se les proyecta que a veces ven a una mujer anciana y a otra mujer joven. Entonces es cómo la persona ve ese riesgo. Entonces lo mismo debe pasar en los siniestros de tránsito. Ya prever el tema de cualquier tema de riesgo. Por ejemplo, yo llego a una intersección y yo ya veo a una persona que va a cruzar y el conductor debe tener ese sentido del riesgo para poder frenar y poder saber que tal vez esa persona cruce, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que los conductores puedan capacitarse y saber el vivencial. Hace unas semanas escuchaba de que las campañas de seguridad vial no han sido tan fuertes porque las personas piensan que no les va a llegar a pasar. Pero ya cuando una vez que les llega a pasar el siniestro, ahí se dan cuenta de la magnitud y de la fatalidad que puede ocurrir en un siniestro de tránsito. Entonces, eso es muy importante, trabajar bastante en la percepción del riesgo, percepción de que me puede pasar algo, ¿sí? De yo estar prevenido, ¿sí? Tener esa prevención. Acuérdense que siempre se ha cambiado ya la palabra accidente por siniestro porque el siniestro es prevenible. Yo puedo prevenir. ¿Cómo puedo prevenir? Manejando, respetando los límites de velocidad, en tema de factor humano. En factor vía, ya tal vez diciendo aquí puedo yo ver que el factor humano puede tener algún riesgo, coloco guardavías, coloco jerseys que me ayuden en la seguridad pasiva. Y tal vez también el vehículo, por eso es que los vehículos ya ahora vienen adaptados con sistemas ADAS, en donde ya el vehículo, por ejemplo, hay unos vehículos que para prenderse necesitas tú soplar para que sepa el vehículo que tú no estás en estado etílico. Entonces, que tú estás en estado etílico, ya el vehículo no te permite prender. Igual los cinturones de seguridad también, por ejemplo, los cinturones. Entonces, ahora hay que trabajar ya más en el factor vehículo y en el factor vía para poder perdonar los errores humanos, porque el humano es el que comete los errores. El humano es el que comete. Porque si yo le tengo el ejemplo claro, la vía y el vehículo, no va a pasar nada. Se sube el factor humano, el conductor, y es ahí donde comienza el tridente de la movilidad. Y es donde ahí se debe comenzar a trabajar, mejorando el factor vehículo, dándole los sistemas. Por ejemplo, hay vehículos que ahora ya son autónomos, y los vehículos autónomos ya controlan, ¿no? Justo veía un siniestro que pasó, entonces el vehículo autónomo ve revisa qué puede ser lo más crítico. Entonces se desvía y se topa contra un vehículo y no contra un peatón. Entonces esas cosas son las importantes de también cómo puede reaccionar una persona. Entonces trabajar mucho en el factor vehículo, que el vehículo sea lo más seguro posible. Por eso yo les digo a las personas que cuando se compren un vehículo, lo que revisen en el YouTube es las pruebas de Latin Cup. Ponen el vehículo, la marca, el modelo, ponen pruebas de Latin Cup y ven cuántas estrellas tiene, cómo es el sistema de retención infantil, algo que nos hace falta bastantísimo por aprender, el sistema de retención infantil. Los niños menores a 12 años deben ir en su car set, deben saber que cuando hay un siniestro, la energía, ya vamos a ver cómo se reproduce, se triplica la energía. Entonces es importante eso. Y también hacer vías más seguras. O sea, yo cuando igual a mis estudiantes, a los colegas ingenieros civiles,
Es decir, miren, nosotros tenemos que diseñar vías seguras, vías que perdonen el error humano, vías que puedan estar acorde a los diseños necesarios. Entonces, eso es muy importante, Jorge. Ah, y perdón, y el tema de los radares de la sentencia que lo propició la FENACOTIP, porque todo es un antecedente. Yo justo hice un análisis de todo el tema de los radares, desde cuando comenzaron, desde cuando ya se comenzó a multar, lo que sí algunos gobiernos autónomos hicieron ya muy recaudatorio el tema de sanciones. Y la ley te menciona que cuando tú recaudas ese dinero, tienes que tú fomentar todos los ingresos en seguridad vial. Y eso es lo que no se hizo. Entonces, por eso es que en su tiempo el gobierno decidió ya no sancionar, igual con la sentencia que un juez de Santo Domingo les dio favorable, pero luego de eso eh, hubo una ley de integridad pública en donde igual mencionaba que los radares no deben multar ni deben estar para sancionar, pero luego esa integridad se dio de baja. Entonces ahorita los radares pueden ya instalarse si es que los GATS hacen un proceso que yo les voy a indicar en la presentación. Perfecto, y eso es muy importante tomar en consideración. Bueno, en este caso no es solo exclusivamente tema de los GATS, tenemos también y sobre todo deberíamos tomar en consideración los radares que están en la red estatal. Esta red estatal es donde obviamente más siniestros de tránsito se producen por exceso de velocidad, ya que tenemos rectas carreteras que son bastante pronunciadas. Entonces, en estos sectores tenemos que priorizar, sobre todo, salvaguardar la integridad de las personas. El momento en el que comenzamos a buscar el beneficio personal, el momento en el que comenzamos a popularizar el hecho del control, ahí caemos en un error que es bastante riesgoso para la ciudadanía en general. Ya vimos que hemos analizado en este programa en algunas ocasiones este tema de las revisiones técnicas vehiculares, que para ciertos vehículos se bajaron de 2 revisiones vehiculares a 1, lo cual se ha visto reflejado en las vías de más siniestros de este tipo de vehículos, incendios y todo este tipo de cosas que se pudieron y se debieron haber evitado a su debido tiempo. Todo esto tenemos que darnos cuenta que es necesario hacer leyes que sean en pro de la seguridad. Muchas de estas leyes que sean en pro de la seguridad no van a ser populares. Vamos a tener mucho rechazo de mucha gente. Mucha gente va a estar inconforme, va a estar molesta porque hay este tipo de leyes, porque a nadie le gusta ser controlado. Sin embargo, ya vemos, y gracias a la explicación de nuestro invitado del día de hoy, mi estimado Rubén nos indica la necesidad de controlar, porque ya existe señalización, y dado este caso puntual del siniestro, hay señalización de límites de velocidad, hay señalización de curva cerrada, hay señalización de que hay bifurcación de la vía, hay señalización de todo lo que se necesita saber, porque tampoco podemos sobresaturar de información al conductor. Y pese a eso, nosotros simple y sencillamente pensamos que son adornos de las vías, no lo tomamos tal vez como algo opcional, de que yo podría o no podría, quisiera o no quisiera tomar en consideración o aceptar estas recomendaciones, y más bien son opcionales. Y ahí es cuando comenzamos a tener este riesgo al momento de movilizarnos en las vías. A exceso de velocidad, sobre todo en zonas urbanas, no vamos a alcanzar a frenar a su debido tiempo para evitar que una persona fallezca. Porque ese es el límite de velocidad dentro de la ciudad, para que el conductor tenga el tiempo de reacción y pueda detener la marcha antes de atropellar a un peatón, porque en la zona urbana se toma en consideración que hay peatones sobre la vía. Y no vamos a tener ese tiempo de reacción. Y si se produce ya el impacto vehículo, peatón, el impacto sea a una velocidad tan reducida que el peatón tenga la probabilidad de sobrevivir. Esa es la razón por la cual 50 kilómetros por hora es el límite de velocidad en la zona urbana.
Y estamos despreciando esa oportunidad que nos da la ley, esa oportunidad que nos da los estudios de mecánica, y que nos da esos estudios de ingeniería, para que podamos salvaguardar la vida de una persona. Y pasamos por alto y lamentablemente en el tránsito es así. La víctima del siniestro de tránsito puedo ser yo, puede ser un peatón, puede ser el mismo conductor, puede ser los acompañantes. Es muy derivado a la velocidad, a exceso de pasajeros, consumo de alcohol, cómo se desarrolla el mismo siniestro de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que tomar en consideración, que debemos evitarlo al momento de tomar la decisión correcta. Porque si no tomamos la decisión correcta, mi estimado Rubén, no sé si podríamos comenzar con tu presentación. ¿Cuáles son esas fuerzas que van a actuar sobre nosotros? Una vez que yo, como conductor, tomé la decisión de pasarme por alto, ya los límites de velocidad, la señalización, las recomendaciones, rompevelocidades, reductores de velocidad, etcétera, etcétera. Yo ya tomé la decisión errónea de hacer un movimiento inadecuado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias, mi estimado Rubén, sobre mi persona en caso de un posible siniestro de tránsito? Así es, justo ya estoy subiendo la presentación para compartir pantalla. Le puedo poner aquí, ¿verdad? Compartir. Ya. A ver, voy a compartir la pantalla. Perfecto, compártele nomás. Ya, ahí tal vez ya alcanzan a ver. Ahí sí se ve, tal vez, Jorge. Sí, Sí, aquí ya, podemos verle tranquilamente. ya, ok, aquí justo, gracias por la invitación. Vamos a ver el tema de velocidad. Eh, ha habido muchas campañas, tanto en Quito, en Ecuador. Aquí está una campaña que la Agencia Metropolitana de Tránsito y el municipio la está llevando a cabo, que es la velocidad mata, cada vida cuenta, baja la velocidad. Igual ahí está también otra campaña que se hizo con temas de familiares de fallecidos, ¿no? Porque esto es un tema muy grave, ¿no? Entonces dice, no, pensó que esta sería su última foto, la velocidad baja, en fiestas baja la velocidad. Y aquí también tenemos una señalización vertical que se coloca en las vías, ¿no? Que dice, reduzca la velocidad, que es una señal regulatoria obligatoria, que estas señales se ponen justo en lugares donde se han producido siniestros o son puntos antes para prevenir los siniestros de tránsito. Como contexto, aquí está el anuario del 2024, todavía no sale el del 2025. Generalmente esos anuarios deben salir por el mes de septiembre, octubre, pero este es el 2024, la serie histórica que se han tenido. Se está teniendo que cada 4 horas más o menos fallece una persona. Total, 2.302 fallecidos. Y más o menos lo que daba este histórico es que en el Ecuador están muriendo 7 personas al día, in situ, ¿no? Porque ya cuando se hace el levantamiento y se da los 30 días en las casas de salud, esta cifra sube a 11 fallecidos. Entonces, miren la cantidad de lesionados y fallecidos de acuerdo al histograma del tiempo, ¿no? Como ha ido aumentando, disminuyendo. Aquí hay una disminución en 2020 por la pandemia. Tenemos las provincias que son las que más fallecidos tienen y lesionados: Guayas, Pichincha, Los Ríos, y el perfil de víctimas, como yo siempre les sé decir, está entre los jóvenes de 20 a 29 años. Es una edad en donde igual el perfil de víctimas es a un porcentaje casi de 90% hombres, 10% mujeres, que a veces son acompañantes de motociclistas. Es por el tema de la misma humanidad, ¿no? Como el hombre es diferente a la mujer, el hombre tiene mayor adrenalina, tiene menor percepción de riesgo, y es por eso que los hombres de 20 a 29 años es el grupo que está muriendo en las vías. Y el impacto también este año se hizo un estudio del Banco Mundial, que es el impacto socioeconómico de los siniestros, que al país le cuesta más o menos al año 5.480 millones, en lo que es lesiones graves, lo que son muertes, lesiones leves y daños materiales. Entonces ahí está desglosado, y que el gasto directo que el Estado tiene al año es de 267 millones.
Entonces, este gasto que tiene, si es que se puede invertir en materia de prevención, reduciría bastante. Es un tema de que el gobierno, los GAS necesitan saber que este es un tema ya de salud pública, que se debe trabajar mucho, ya que existen muchos gastos, ¿no? Como una vez les mencionaba aquí igual en el programa, la vida no tiene precio, ¿no? O sea, el perder una vida no tiene ningún precio, pero los daños que se generan y el gasto que entra al Estado, por ejemplo, en unas lesiones graves, para poder luego también a esa persona poder nuevamente incluirle que esté activamente productivo es complicado. Entonces, comenzando con el tema de la velocidad desde el punto de vista de la física, vamos a ir desde el primer punto que es la física, porque la velocidad es una magnitud física que mide el cambio de posición de un objeto en función del tiempo, indicando la dirección Mi y sentido. estimado Rubén, antes de pasar de tema, no sé si podríamos regresar a la anterior lámina. Aquí Claro que sí. me gustaría también acotar un poco y sobre todo en el tema de que si nos ponemos a pensar que las mayores víctimas están entre 19 y 25 años, son personas que están económicamente activas, son personas que la sociedad considera que van a aportar económicamente para una sociedad. Y si esos son las principales víctimas, los principales fallecidos en siniestros de tránsito, todo ese dinero que va a ganar, que va a producir esa persona a lo largo de su vida, que va a contribuir a la sociedad, es dinero que se resta y que inclusive comienza a ser un factor que, yo qué sé, el mismo entierro cuesta, el resarcimiento de víctimas, daños materiales, etcétera, comienza a ser un gasto para los sobrevivientes, para las personas que sobreviven a esta persona que falleció. Entonces, aparte de que esta persona ya no va a producir, no solo para su familia, para sacar adelante a su familia, sino también para la sociedad, comienza a ser un gasto extra y esto se ve repercutido en la sociedad. Como decía bien Rubén, uno de los factores de que se gaste 5.000 millones de dólares en reparar los daños de un siniestro de tránsito, esa misma cantidad de dinero se podría invertir seguridad vial, leyes, radares, controles, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive podría alcanzar para otras ramas. Tomemos en consideración que es actualmente en el Ecuador difícil encontrar un traumatólogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de traumatólogos están destinados a la reparación o al mantenimiento de personas que sufrieron un siniestro de tránsito. Si uno se troncha el pie, se rompe un hueso por una caída, por algo, es difícil entrar en el sistema de salud pública porque este sistema está saturado por personas que sufrieron un siniestro de tránsito que pudieron tomar otra decisión y así modificar. Y por último, hacer tal vez una comparativa, que cuando España quería ser parte de la Unión Europea, le obligó a España, la Unión Europea, reducir los índices de siniestralidad. ¿Por qué? Porque los índices de siniestralidad, mientras más fallecidos, mientras más heridos tenga una sociedad en temas de tránsito, esta sociedad va a tener que invertir más en subsanar sus daños y menos en labor social, en educación, en seguridad vial, en todo, y se comienza a ver o se comienza a voltear como si fuera un gasto corriente. Y eso impide que la sociedad progrese, impide que la sociedad crezca, porque si tenemos que invertir más en subsanar siniestros de tránsito que en educación, lamentablemente esa sociedad está destinada a la pobreza y destinada a no salir de este círculo. ¿Por qué? Porque no va a poder sobrepasar este arco de 5.000 millones de dólares para subsanación de los siniestros de tránsito. No sé cuánto estará actualmente invirtiendo en educación el Ecuador, pero estos 5.000 millones de dólares, un año invertido solo en educación, nos haría que salgamos también de este tipo de pobreza que tenemos creada por nosotros mismos. Porque estas decisiones
como bien lo dice mi estimado Rubén, son decisiones de los conductores al momento de movilizarse por la red vial del país. Y son los conductores quienes podrían dar ese vuelco de 350 grados y modificar este tipo de cosas. Gracias, mi estimado Rubén, por permitirme Sí, acotar. sí, importante eso, como ven, estos 5.480 millones que es al año, claro, se podría invertir mucho en educación, en salud, en seguridad vial mismo, el tema preventivo que es necesario trabajarlo mucho. Siguiendo con la presentación, vamos a ver desde el punto de vista de la física. Como les comentaba, es el cambio de posición de un objeto indicando la dirección y sentido. Justo hagamos el ejemplo más sencillo y más claro que es la carrera de los 100 metros planos de atletismo. Esa es la carrera de atletismo más importante que se ve a nivel mundial cuando hay las Olimpiadas. Entonces, tienes en la partida a los 8 competidores, ¿sí? Hagamos el caso, el ejemplo de que todos los competidores tienen la misma masa, pesan lo mismo todos, pesan 70 kilogramos, ¿ya? Pero los competidores salen y el que gana es el que tiene mayor velocidad y por ende es el que tiene mayor cantidad de movimiento. Lo mismo pasa con los vehículos, ¿sí? Los vehículos también, va a haber vehículos pequeños, grandes, medianos. Entonces la cantidad de movimiento va a depender mucho de la masa del vehículo y de la velocidad. Entonces la cantidad de movimiento es una medida vectorial, ya que evalúa la masa y la velocidad y es directamente proporcional a mayor masa, ¿sí? Mayor cantidad de movimiento, a mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. Entonces, eso es importante, ya vamos a ver luego en un choque, en un siniestro, cómo es que los vehículos pesados, los vehículos grandes, le mueven al otro vehículo pequeño por la cantidad de movimiento. Y es ahí donde aparece la segunda ley de Newton, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración de un cuerpo. Entonces, si es que un cuerpo tiene mayor masa, va a tener mayor fuerza. ¿Por qué es importante medir la fuerza? Porque esa va a ser la fuerza de impacto entre un vehículo, entre una persona, porque cuando una persona tiene daños en su organismo, se va viendo la fuerza a la que fue impactado, ¿sí? Hay diferentes estudios en donde se analiza cuánto resiste el cuerpo, cuánto resiste la cabeza, cuánto resiste el corazón, los órganos interiores. Entonces, a mayor fuerza, ¿sí? A mayor velocidad, perdón, mayor aceleración y mayor masa, mayor es la fuerza que se va a tener. Justo aquí tenemos un ejemplo claro en donde tenemos un choque frontal entre un vehículo liviano y un vehículo pesado. Entonces, este vehículo pesado, obviamente por la masa, va a hacer que este vehículo tienda a desplazarle al pequeño hacia más lejos, ¿no? Entonces, igual, si es que se hace el caso de que tengo dos vehículos de la misma masa, pero a diferentes velocidades, ¿sí? Entonces, el que tenga mayor velocidad va a moverle más al vehículo que tiene menor velocidad. Sería un equilibrio de fuerzas si es que los dos vienen a la misma velocidad, ¿sí? Por eso es que hay a veces choques en donde se quedan en el mismo lugar porque han venido a la misma velocidad. Y es así que se hacen las pruebas de impacto en el Latin Cup o en el Euro Cup, en donde esta prueba es normada a una distancia normada y el vehículo va a 64 kilómetros por hora. Es por eso que las pruebas ven cómo es el impacto directo, sea un choque frontal, un choque excéntrico, para ver cómo reacciona el vehículo, ¿sí? Porque igual los vehículos dependen mucho de su centro de gravedad, de todos los sistemas que tengan. Entonces, por eso es importante analizar la velocidad. No sé si es que quieres ahí comentar algo, estimado Jorge. Eso también se ve reflejado sobre todo en el hecho de que muchas personas, al no tener la experticia suficiente, no calculan o no miden o no dimensionan la distancia que va a tener la distancia de frenado que va a tener un vehículo de gran masa, de gran tamaño, y terminan cerrando el paso, cerrando la vía de un vehículo, y eso también provoca que a veces haya vehículos que terminan aplastados entre dos vehículos grandes. ¿Por qué? Porque el de atrás va a necesitar más tiempo para detener toda esa masa que está en movimiento para que obviamente no sufra el siniestro. Va a necesitar más espacio. Por eso es que un vehículo pesado sabe dejar
el espacio de uno o dos vehículos livianos para comenzar a seguir. Ese espacio no es para que otros vehículos pequeños se metan, o motocicletas o cualquier otro tipo de vehículo, porque ese espacio es el que necesita el vehículo para no impactarse con el vehículo que le antecede. Si nosotros nos metemos en este espacio de seguridad que está dejando un vehículo pesado, obviamente, como ya vemos, la masa que está siendo acelerada no va a poder desacelerar lo suficientemente rápido para evitar un siniestro de tránsito a tiempo. Así es, estimado Jorge. Eso va desde el tema de la física, ¿sí? Aquí quiero que quede de resumen que a mayor masa, mayor es la fuerza. Igual, a mayor aceleración, mayor es la fuerza. O sea, es que yo tengo un vehículo que tiene gran masa y que tiene bastante velocidad, la fuerza se multiplica, se aumenta, ¿sí? Por eso es que ya vamos a ver que los vehículos pesados se les reduce la velocidad, obviamente por el tema de la física, ¿ya? Vamos al tema del vehículo desde el punto de vista de la energía. Sí, ¿por qué es importante? Porque el vehículo, al rato que se moviliza por la vía, está ocupando la energía cinética, ¿sí? Que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, imagínense, la velocidad aquí está elevada al cuadrado. Entonces, si es que yo tengo mayor velocidad, voy a necesitar mayor energía. ¿Y por qué hablo de la energía? Porque al momento que existe un siniestro de tránsito, toda esa energía, acuérdense que en física dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa energía que viene de energía cinética, al momento que hay un impacto, los vehículos saltan, ¿sí? A veces cuando una persona ve un siniestro, cuando los dos vehículos se impactan, saltan, o cuando un vehículo pierde pista, salta, ¿sí? Si es que ustedes ven el video del vehículo que se siniestró en la avenida Mariscal Sucre, ese vehículo salta, porque pasa de energía cinética a energía gravitacional. Por eso es que la energía gravitacional viene dado por la masa, por la gravedad y por la altura. Por eso es que los vehículos saltan, ¿sí? Y hay a veces que los vehículos transforman la energía cinética no a gravitacional, sino a energía calórica. ¿Qué pasa? Los vehículos se impactan y se encienden, chispa. Entonces, es la transformación de energía, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad, mayor energía, ¿sí? Esto es importante desde el punto de vista de la energía, estimado Jorge. Y aquí también me gustaría, porque he oído bastante y he visto bastantes comentarios al respecto que dicen, bueno, es que los vehículos ahora parece hechos de aluminio, parecen de papel crepé, que al final del día ni bien les topan, se deforman. Esta energía que está hablando mi estimado Rubén, al momento de un impacto puede ser absorbida esta energía por el chasis, por la deformación del mismo vehículo, o como pasaba antes con vehículos que decíamos, esto es lata, lata, y le golpeaban al carro y que tenía una estructura sólida. Esa energía es transportada por esa lata, lata, que no se deforma, que no absorbe ese golpe, que no absorbe esa energía, y esa energía era trasladada directamente hacia las personas que estaban en el habitáculo del vehículo. Y estas personas que estaban dentro del habitáculo del vehículo sufrían todas las consecuencias o sufrían toda esta energía, este impacto de energía, y terminaban lamentablemente falleciendo dentro del vehículo sin que el vehículo en sí haya sufrido ninguna deformación. Es por eso que los autos de ahora, si es verdad, se deforman, es porque absorben este golpe que está de energía que está llegando a través del siniestro, para que esta energía se disipe y no llegue hacia el habitáculo donde están las personas, salvaguardando la vida de la persona y sacrificando el material del vehículo. Es por eso que los vehículos de ahora se deforman. No es que sean de menor calidad, sino más bien esta transferencia de energía se promueve para que sea dentro del vehículo y no llegue hacia las personas, mi estimado Rubén. Así es, ahora, claro, los vehículos ya vienen deformables, ¿no? Porque eso es lo importante de que cuando ocurra un siniestro, el habitáculo pueda resistir la mayor parte de energía.
Sí, porque cuando hay un siniestro viene toda la cinemática del siniestro que le conocen, ¿no? Entonces, la energía se transforma, va desde el vehículo pasa al pasajero, a los ocupantes, perdón, y los ocupantes a sus órganos internos. Sí, entonces, el objetivo de tener estos vehículos que se puedan deformar y que puedan resistir los siniestros es de que el vehículo al exterior se dañe, se deforme, pero el habitáculo, la parte fundamental, la parte dura, como decir, del vehículo, sea la que resista y pueda salvar vidas. Eso muy importante. Sí, miren cómo la energía, como les decía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? O sea, la energía se transforma. Yo estoy viniendo de una energía cinética con una velocidad, entonces puedo transformarla en gravitacional o en calórica también, que a veces hay esos puntos, ¿sí? Ahora vamos a ver desde el punto de vista del tiempo, ¿sí? Que es la velocidad promedio. Entonces uno dice, ¿en qué velocidad tú hiciste de un tiempo a otro, te desplazaste? Entonces la velocidad promedio quiere decir la división entre el desplazamiento que yo hice hacia el tiempo total empleado, ¿sí? ¿Por qué topo esto? Es por lo que a veces las personas saben decir, a ver, ¿cuánto tiempo tú te haces desde Quito a Esmeraldas, por ejemplo? Y entonces dicen, no, yo me hago unas 6 horas. Entonces ahí se va evaluando la velocidad promedio, que ese es el promedio. Pero no toman en cuenta la velocidad en cada punto, en cada instante, porque ahí es donde a veces tú coges y aceleras y vas a ir a 100, a 120, respetando los límites, otros lugares a menor velocidad. Entonces, esta es velocidad promedio la que a veces se toma, ¿no? La velocidad promedio. Entramos. Ya vamos a ver cómo entramos, también se puede evaluar para el control de la velocidad. Ese es el tema, la velocidad desde el punto de vista del tiempo. No sé si es que ahí tienes alguna pregunta, Jorge. Más allá de una pregunta, había un experimento que decían, bueno, aproximadamente la gente en su día a día, entre ir al trabajo, a su casa, etcétera, etcétera, conduce 10 kilómetros. Poniendo que es ideal todo, la carretera recta, voy a una sola velocidad, voy a 50 kilómetros por hora, ya no recuerdo exactamente cuánto es el cálculo, pero se llegaba en 8 segundos, o en 8 minutos, algo así se llegaba. Este recorrido. Claro, justo Si eso yo, se toma en cuenta, por ejemplo, cuando tú evalúas la velocidad promedio de las ciudades o cuánto van los buses. Los buses hacen eso. Los buses tienen velocidad promedio, tengo el desplazamiento de mi punto de origen a mi punto de destino y el tiempo que empleé. Entonces, la velocidad promedio actual de un bus, por ejemplo, es de 12, 13 kilómetros por hora. exactamente. Y se tomaba ese mismo espacio de 10 kilómetros más o menos, se le ponía una velocidad de 60 kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora más rápido que el anterior. Diferencia, la única diferencia era de aproximadamente 2 minutos. Ya haciendo los cálculos gruesos, me gustaría darles el tiempo exacto, pero es aproximadamente 2 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Que en esos 10 kilómetros, si un peatón se cruzaba, la probabilidad de sobrevivir del peatón impactado a 60 kilómetros por hora reducía radicalmente. Porque la probabilidad de que un peatón sobreviva a un siniestro a 50 kilómetros por hora era del 50% de probabilidad de que sobreviva. Que tampoco es mucha, pero existe. A 60 kilómetros por hora, la probabilidad de que un peatón sobreviva a un siniestro de tránsito ya se reduce solo tiene la probabilidad de vivir del 10%. El 90% es la probabilidad de que fallezca. Y eso no tomamos en consideración. 2 minutos de diferencia en una ruta ideal, sin semáforos, sin rompevelocidades, sin tráfico, sin nada, no valen la pena arriesgar. Solo poniendo que esa persona de pasar de 50 kilómetros por hora pasó a 60 kilómetros por hora. La probabilidad de sobrevivir a un siniestro de tránsito se reducía radicalmente. Ahora la pregunta es, para las personas en general que conducimos en esta ciudad, en este país, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena poner en riesgo la vida de otra persona solo por 2 minutos? Entonces tenemos que tomar en consideración de que obviamente tenemos que precautelar por encima de cualquier cosa la vida
de las personas que se están movilizando dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestro país. Mi Así es, estimado. estimado Jorge. Para continuar, vamos a ver ahora sí desde el factor infraestructura de la vía, porque la velocidad está muy relacionada con la vía. Aquí tenemos dos vías que son diferentes, ya que a mi lado izquierdo tengo una vía que es una autovía según la ley de infraestructura del transporte terrestre. Aquí en el Ecuador tenemos la mayor parte de vías de la red vial estatal son autovías o carreteras. Entonces, esta parte en una parte rural, aquí se tiene una sección típica de un talud, cunetas, la plataforma, el espaldón, el partero, la mediana. Esta es una vía rural, ¿no? Del sector estatal. Pero en cambio, en las zonas urbanas ya se tiene otra dinámica de las vías. En el sector urbano ya se tiene aceras, se tiene un drenaje con sumideros, ya vías menos anchas, vías en donde se diseña ya por accesibilidad. ¿Qué tan accesible es la vía? Ya no se diseña tanto por velocidad, porque estas vías de aquí, las vías estatales, se diseñan por velocidad. Entonces, las urbanas ya tienen que diseñarse por qué tan accesible y tan segura es la vía, porque en las partes urbanas y más aún, por ejemplo, en las zonas escolares, zonas de hospitales, ahí se tiene que reducir la velocidad a 20 a 30 kilómetros por hora. Entonces, la diferencia siempre hay que tomar en cuenta que es una vía estatal rural de una vía urbana. Hay algunos lugares en donde se mezcla justo la red vial estatal pasando por centros urbanos, ¿sí? Por ejemplo, eso pasa bastante en la parte de Ayuriquín, por ejemplo, Ayuriquín, en algunos lugares en donde pasa la vía, la red vial estatal, y a su entorno están diferentes ventas, diferente comercio, y es por ahí donde se generan muchos siniestros de tránsito. No sé si es que quieres ahí acotar algo, Jorge. Como mencionabas, bueno, la diferencia es bastante radical, sobre todo en el uso y las velocidades, pero tomemos en consideración de que en vías rápidas, en vías que estén destinadas para la velocidad de los vehículos, tomando en consideración de que el factor humano va a cometer errores, estas vías tienen que tener las seguridades adecuadas, las seguridades suficientes para que en el peor de los escenarios de que ya el conductor tomó una mala decisión, su vida no corra tanto riesgo, porque reducir el riesgo a cero tal vez es imposible, pero que no corra tanto riesgo. Igual, vemos en muchos países que hay estas vías de escape, estas vías salvadoras para los vehículos pesados que pierden los frenos, que ya van a exceso de velocidad, donde ellos se pueden encarrilar en estas vías y comienza una sección de arena, que esta sección de arena les atrapa y evitan unas desgracias que aquí ya hemos visto. En Quito, lamentablemente, hace un par de años hubo siniestros de tránsito donde vehículos pesados se incendiaron, vehículos que eran de transporte de gasolina, se incendiaron y que obviamente causaron un riesgo bastante grande para las personas que se estaban movilizando en ese momento. Entonces, esto se hubiese podido reducir el riesgo a través de vías perdonadoras, vías que contemplen el hecho de que sí va a haber errores, que sí el ser humano va a cometer ciertas imprudencias, pero que tomen las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado para que estas personas puedan sobrevivir o que estas desgracias no sean tan grandes en dimensiones para que las personas también puedan tener una segunda oportunidad, mi estimado Rubén. Así es, justo vamos a ver cómo son el diseño de las vías, importante, y las vías que son diferentes. Aquí sí quiero indicarles que hay diferentes tipos de vías en el Ecuador dependiendo de su competencia. Tenemos aquí la red vial estatal, que es toda la red que engloba la parte estatal, como tú mismo lo mencionabas. En esta, claro, la competencia del tránsito la tiene la CTE o la Policía Nacional, el control, ¿sí? Y la infraestructura la tiene, en cambio, el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Es por eso que aquí ya hablamos de otro tipo de competencia, porque tenemos dos competencias, pero que forman parte de la movilidad. Sí, la movilidad está conformada por el transporte terrestre, el tránsito, la seguridad vial y también nos hace falta el tema de la vialidad,
que es una competencia que también lo tienen por diferentes niveles de Estado. Entonces, la red vial estatal lo maneja como tal el Ministerio de Infraestructura y Transporte, la vía, o sea, la vía, la parte del suelo. La red vial provincial, las diferentes prefecturas, en este caso hago un símil de la prefectura de Pichincha, y la red vial cantonal que la manejan los GATS. Sí, importante que se conozca cómo está relacionada la red vial, la infraestructura y las competencias de vialidad, que obviamente son parte de la movilidad. Y es así que cuando uno diseña, cuando un ingeniero civil diseña la infraestructura vial, tiene dos puntos básicos. Tú diseñas primero la visibilidad, qué tan visible es la vía, ¿sí? La visibilidad de parada, la visibilidad de adelantamiento, ¿sí? Y la visibilidad también en lo que es las curvas, ¿sí? Porque a veces va a haber curvas que son en la parte vertical, en la elevación, que no se alcanzan a ver. Esas curvas no se pueden realizar por normativa. Y el segundo punto a diseñar es la velocidad, ¿sí? Tan, ¿qué tanta velocidad yo voy a poner a la vía? Dependiendo de su topografía. Si no es lo mismo tener una vía en un lugar donde tenga plano, que sea llano, que sea medio ondulado, que no haya mucha montaña, a una vía que sea muy montañosa, ¿sí? Entonces ahí las velocidades van bajando, ¿sí? Importante cuando uno diseña vías, se tiene estos dos puntos, la visibilidad y la velocidad. Entonces, ahí es importante que se conozca qué es la velocidad de diseño y cuál es la velocidad de operación. En cambio, la velocidad de diseño dice que es la máxima velocidad segura para transportarse en una vía, ¿sí? Que responde a condiciones del terreno, del tránsito y de la seguridad y eficiencia, ¿sí? Hay vías que, por ejemplo, yo digo, la velocidad de diseño es de 120 kilómetros, pero esa es la velocidad máxima a condiciones seguras. ¿Qué pasa si es que una persona va a 140? Ya se está saliendo de la velocidad de diseño, ¿sí? Es por eso que cuando uno va a mayor velocidad de una velocidad de diseño, tiene mayor probabilidad a un siniestro de tránsito. ¿Qué se evalúa ahí? Igual, el tridente, las características humanas, la visión y percepción, los aspectos psicológicos, el tiempo de reacción y el tiempo de percepción también. Eso se evalúa, tanto en el humano. En el vehículo se evalúa todas las características del vehículo. Y en la vía sí se diseña la velocidad, visibilidad, los radios, la pendiente, el nivel de servicio, la capacidad de flujo, las intersecciones y las facilidades para poder conectar, ¿sí? Esa es la velocidad de diseño con la que uno diseña las vías. Pero ahí viene otra velocidad que es la de circulación, que va a ser menor a la de diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo claro, la Simón Bolívar es una vía que está en montaña, ¿sí? Que su velocidad de diseño como tal debería ser 80 kilómetros y su velocidad de operación, si es que uno va a la curva, que este es del manual de diseño del ministerio, debería ser 65 kilómetros en un volumen de tránsito mediano, ¿sí? Entonces, esa sería la velocidad óptima de circulación de una vía en montaña, porque es diferente igual la vía, tener una vía en montaña que tener una vía plana o una vía en un lugar donde no sé, que sea entre plano y montañoso, ¿sí? Miren la diferencia entre la velocidad de diseño con la velocidad de circulación, ¿sí? La velocidad en la que está en los límites es la de circulación, ¿sí? Justo aquí igual se tiene cómo se diseñan las vías en el Ecuador. Entonces todo depende del tránsito, del tipo de terreno y la velocidad, ya que de la velocidad parte siempre los radios de las diferentes curvas, ¿sí? Entonces igual, en Quito también se tiene su normativa propia que está basada en las reglas técnicas de arquitectura y urbanismo, donde se tienen las velocidades del proyecto y las velocidades de operación. ¿Sí? Se tiene vías diferentes, expresas, arteriales, colectoras y locales que cada tipo de vía tiene su diferente velocidad. Y es ahí donde van los límites de velocidad y lo que la actual ley está tratando de mejorar, ¿no? Porque en sí no hay en la ley de infraestructura de transporte terrestre el término perimetral, ¿sí? Entonces eso se quiere cambiar, se quiere decir, por ejemplo, vía urbana a tanta velocidad, autovía o carretera a tanta velocidad, ¿sí? Y de ahí sí cambiar estos o normar mejor estos límites de velocidad, porque este sí es de bastante debate, ¿sí? Porque los límites que actualmente conocemos por ley
Es en vía urbana 90, perimetral, perdón, vía urbana 50, perimetral 90, carretera 100 y curva 60, ¿no? Las curvas, ¿por qué es esa velocidad? Porque dependen mucho de la velocidad y del radio, ¿no? Porque yo con la velocidad diseño el radio de la vía. Les decía, el transporte terrestre, el transporte de carga, el transporte público baja la velocidad, obviamente porque tiene mayor masa. Entonces se trata de equiparar en poco la masa de los vehículos bajando la velocidad. Si estos son los rangos que actualmente en la ley se está debatiendo, ya después en el reglamento se va a ver si es que se tiene estos rangos, porque estos rangos a veces son muy perceptibles, ¿no? A veces dicen, chuta, yo ya me paso a 135, imagínense, en esa velocidad es muy alta, ¿ya? Aquí tengo un mapa de cómo más o menos estarían las vías del distrito metropolitano en límites de velocidad en la parte urbana, como les digo, 50 es lo máximo, y en las partes de las vías que conectan a las parroquias rurales, estos son los límites máximos, ¿sí? Los límites máximos que están en las señales verticales, horizontales, que se deben cumplir, ¿no? Porque esos son señales obligatorias, ¿ya? Entonces, no sé, Jorge, si es que tal vez deseas topar algo del tema de infraestructura, de cómo es el diseño, de cómo son los límites de velocidad, antes pues para pasar al control, que sería ya el último tema. Más allá del diseño, mi estimado Rubén, hacer un llamado, sobre todo a las personas. O sea, el Ecuador está lleno de profesionales que saben hacer su trabajo, que pueden hacer su trabajo de una manera eficiente y de una manera segura para todos los usuarios de las vías, pero lamentablemente también se depende de la parte tomadora de decisiones, que en la mayoría de los casos aquí en el país es un tema político. En el momento en el que la seguridad de las personas se vuelve un tema político, tal vez se arriesga la seguridad por reducir costos, por cumplir plazos, por quedar bien, por hacer pasar por un pueblo, etcétera, 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 etcétera. Hay millón de cosas que desvían este tipo de seguridad que estamos viendo, que existen los manuales, que existen las referencias, que ingenieros ahí atrás de toda esta infraestructura pensando en lo mejor para la ciudadanía, pero esto se debe ver plasmado ya en obra, in situ, para que las personas también puedan gozar de estas ventajas que nos da que haya personas educadas, que haya personas preparadas para hacer estas vías. Un ejemplo tal vez patético es la vía que se iba a realizar desde Quito hasta Esmeraldas, donde hubo un estudio técnico que mencionaba una vía sin tantas curvas, una vía un poco recta, con un, un grado de inclinación tolerable, pero lamentablemente ganó la actual vía que tenemos para Vía La Costa, y donde se producen muchos siniestros de tránsito, donde existen muchos deslaves, muchos desplazamientos de tierra. Entonces, todo este tipo de cosas se hubiese podido evitar si es que se hubiese hecho caso en el tiempo y en el momento adecuado a los profesionales que hacen estos estudios, que en base a las normas mismo ecuatorianas hacen todo este tipo de estudios de carreteras, de vías que sean seguras para las demás, sin que haya mucha intervención política para que la obra sea bonita, para que la obra pase por un pueblo, para que la obra salga en un tiempo determinado. La seguridad de las personas no pueden depender de un voto, no pueden estar ligadas a la popularidad de una persona. La seguridad de las personas que se van a movilizar en una vía tiene que ser prioridad y tiene que ser lo más importante al momento del trazado vial y al momento de la ejecución de la obra, porque si no, todos estos estudios que muchos ingenieros han gastado mucho esfuerzo para realizarlo, van a quedar en nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente alguien quiere quedar bien y eso no puede soportar. La seguridad de la persona, la vida de una persona no puede soportar el hecho de que alguien quiera solamente quedar bien, mi estimado Rubén.
Sí, así es, justo lo que yo mencionaba. Parte de la seguridad vial de las cuatro patas de la mesa es las vías seguras, en donde, claro, yo siempre les digo a mis colegas, les digo, tenemos nosotros la responsabilidad de diseñar vías seguras, vías que puedan conectar a las personas, pero más que conectar y todo, dar la seguridad. Y pasamos al último tema, ya que es el tema del control. Si yo ya tengo la velocidad, tengo la vía ya evaluado. Ahora me voy al tema del control. El control, ¿cómo puedo hacerlo? Con medios tecnológicos, ¿sí? Medios tecnológicos en el país y en la normativa, la resolución de la ANT, me menciona tres tipos de dispositivos que puedo utilizar. Estos dispositivos son los dispositivos fijos, ¿sí? Que se les conoce como radares, ya que estos funcionan por efecto Doppler. A los que funcionan por efecto Doppler se les conoce como radares, ¿sí? Estos son dispositivos fijos que están en un punto específico y van leyendo las velocidades de los vehículos y van registrando. Y en el caso de que, claro, si es que ya, como funcionaban antes, si es que se pasa de la tolerancia, le toma una fotografía y obviamente va el proceso mediante medios electrónicos. Ese es el dispositivo fijo. Viene también el dispositivo móvil, que este dispositivo móvil se lo coloca en diferentes automóviles, vehículos. Estos dispositivos van monitoreando la velocidad de los vehículos, ¿sí? Y el dispositivo portátil que se le conoce como el cinemómetro, ¿no? El que están a veces miembros de policía, CT, agentes de tránsito, con el cinemómetro tomando el control. Pero estos dispositivos dependen mucho del tipo de vía, ¿sí? Porque no voy a poner tal vez un dispositivo fijo en una vía urbana, ¿sí? Lo que pasaba, por ejemplo, en Ambato. ¿Qué pasaba en Ambato? Tenía un dispositivo fijo que ellos captaban la velocidad a 50 kilómetros y las personas que hacían, veían eso, se frenaban y más bien ocasionaban siniestros. Entonces, el dispositivo tiene que colocarse de acuerdo al tipo de vía. Si es que es una vía, una autovía, una carretera, una vía urbana. Sí, entonces eso se tiene que evaluar muy bien. Se tienen esos tres tipos de dispositivos para el control de la velocidad con medios tecnológicos. También no se menciona en la ley, pero es importante en otros países lo que hacen el control por tramos. Sí, el control en donde yo entro a un tramo de vía, a una zona controlada por, de- por velocidad. Entonces yo ya al final, yo ya sé qué velocidad es la que tuve en promedio en este tramo. Esto es muy importante, este sistema sería bueno que se pueda implementar. Antes cuando hace unos 10 años se tenía diferentes pórticos, que eran esos blancos que iban controlando la velocidad por tramos. Esto es muy importante, o también se puede controlar la velocidad por diferentes radares, ¿sí? Ubicados radares en pórtico. Entonces, tengo, por ejemplo, en un tramo de mucha siniestralidad, qué sé yo, tengo unos 50 kilómetros de vía. Entonces, yo voy colocando radares a cada 10 kilómetros. Entonces yo puedo activar tecnológicamente qué radar me puede ir dando la sanción. Entonces ya las personas con esta percepción de control ya van reduciendo la velocidad en todo ese tramo, lo cual hace un tramo muy seguro. ¿Sí? No sé si que deseas ahí tal vez ver algo, Jorge. Claro, sobre todo lo que mencionabas al último, la percepción de control. La gente tiene que saber que se está controlando la velocidad para que no tomen decisiones inadecuadas en momentos inadecuados. Una, dos, el control tiene que ser permanente, tiene que ser 24 horas. Lamentablemente hemos visto que muchas veces al poner en horarios fuera de los horarios de control es donde más se da este tipo de siniestros. Entonces tenemos que evitar el hecho de que no tengamos un control adecuado todo el tiempo que se necesite para que sea efectivo, sea algo que realmente tenga su efecto. En segundo lugar, las instituciones que realizan estos controles tienen que socializar. Si no se socializa en el hecho y lo fundamental que acabas de decir, yo tengo un tramo donde hay extremadamente siniestralidad, tengo un tramo donde la gente está falleciendo, la gente está sufriendo siniestros de tránsito. Este tramo tiene que ser controlado sí o sí por la seguridad de las personas.
Si yo no le explico a la gente y de repente amanece y veo toda una red de, de fotorradares, me voy a molestar, me voy a indignar, no voy a saber por qué me pusieron, cuál es el fin, y ahí es donde comienzan estas especulaciones que es de con fines de cobro, con fines de lucro, con fin... Entonces, tengo que informar. En esta zona donde estoy poniendo el radar, es una zona de alta siniestralidad y es por eso que estoy poniendo un radar para evitar. Y en tercer lugar, también no politizar, que esa es otra cuestión. Porque ya vimos en Quito el caso de que había en la ruta viva, había un control de velocidad. Una persona vivía por ahí, tenía que pasar unas 10 veces por día para ir a su trabajo, regresar a su domicilio, ir por sus hijos, regresar a su domicilio, ir a comer, regresar a su domicilio. O sea, tenía una actividad de pasar 10 veces por un control de velocidad. Y las 10 veces esta persona era sancionada. Hizo una protesta y salió en la tele, salió en las redes sociales reclamando de que es injusto, que tenía como $1,000 de multa solo en infracciones de velocidad. Y en vez de quitarle la licencia de conducir a esta persona que había demostrado hasta el cansancio de que no le importa la seguridad ni de ella ni de las demás personas, lo que hicieron es retirar el radar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la persona era una persona, entre comillas, poderosa, influyente. Cuando se politiza la velocidad, cuando se politiza el control, la seguridad, ahí tenemos los resultados. La ruta viva, una de las rutas más peligrosas, más mortíferas de la ciudad. ¿Por qué? Por el exceso de velocidad. No solo de vehículos livianos, sino de vehículos pesados y de todos los vehículos que pasan por ahí. Importó más la opinión de una persona antes que la seguridad de miles de personas que pasan por ahí y utilizan esa vía todos los días. No hay Claro, día sí. en el que las personas que circulan por esa vía no encuentren un siniestro de tránsito a cualquier hora, sea la madrugada, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche. ¿Por qué? Así Porque es, primó más. el control, Exacto. como mencionaba Jorge, es muy importante. Sí, igual, yo siempre les sé decir, la Policía Nacional, la CTE, los agentes civiles de tránsito están ahí para salvar vidas. Que no vean el tema de control como un tema, como ellos mencionan, de extorsión, para nada. Si los controles son necesarios, salvan vidas. Imagínense, veía el tema que habían sancionado y habían hecho pruebas de alcotector en los días viernes. Excelente eso, porque tú estás salvando muchas vidas ahí. Entonces, que las personas sean conscientes que el control de velocidad, el control de los agentes es muy importante y se pueda tener como conducta, ¿no? O sea, conducta de decir yo soy un buen ciudadano, un buen conductor, y en el caso de un control que está haciendo las autoridades de tránsito es por salvar y precautelar vidas, ¿no? Y importante que nuevamente se pueda controlar la velocidad con medios tecnológicos, y justo ahí está lo que mencionabas tú, Jorge. Actualmente ya se puede solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito el nuevamente colocar los dispositivos, se llaman, ¿no? Dispositivos de control de velocidad o dispositivos tecnológicos. Lo que sí se debe considerar estas cuatro cosas muy importantes. Lo primero es que para colocar un radar se debe tener un informe de factibilidad dado por la entidad competente de tránsito. Entonces, la entidad competente de tránsito tiene que hacer un informe sustentado de factibilidad que explique, por ejemplo, que en ese sector hubieron siniestros, hubo fallecidos, que midiendo diferentes velocidades se ha detectado que exceden las personas. Entonces, con ese informe de factibilidad se puede ingresar, que ese es el primer tema a considerar. El segundo es que los medios tecnológicos deben estar homologados, ¿sí? Es diferente. La homologación, ¿qué quiere decir? Que yo tal vez importo o compro en cualquier país y yo homologo con la ANT. Digo, entonces, este vehículo, este dispositivo está homologado, ¿sí? Con la ANT. Tienen que estar calibrados. ¿Calibrados qué quiere decir? Que yo voy calibrando a cierto tiempo, ¿sí? Con una entidad que vaya calibrando, que esté igual
normada por el SAE. Sí, ya vamos a ver en la próxima diapositiva qué es el SAE. Y que también no pueden estar ni en curvas ni en pendientes. Y que, eh, y que también esté dentro de la jurisdicción de sus competencias. Eso es muy importante. El tercer punto es de que previo al funcionamiento, como tú lo mencionabas, debe existir todo un proceso de socialización, ¿sí? Que obligada por un periodo de no menor a 20 días, dice, y a través de los medios y mecanismos que define la autoridad competente. Entonces, aquí, ¿qué se puede socializar con todas las personas, con los moradores, con las personas que ocupan la vía? Y decir, aquí se va a colocar este radar para control y para seguridad de todos. Y lo importante también que menciona que ahora se debe señalizar, antes mencionaba a 300 metros, ahora con la reforma en la reforma del directorio de la ANT, menciona que a 500 metros debe estar señalizado tanto horizontal como vertical para dar esta prevención y este tiempo, porque al vehículo, ¿no? Al conductor, perdón, al conductor, para que el conductor sepa y ya controle la velocidad en estos puntos de alta siniestralidad. Entonces, esto está ya normado en las dos resoluciones del directorio, la 033 de 2024 y la 010 del 2025. La reforma que se hizo es que en la 033 le ponían los radares solo como preventivos, pero en la reforma ya se dijo que los radares tienen que ser sancionatorios. Entonces, ¿qué se debe hacer actualmente como entidades? Por ejemplo, la ANT tiene que emitir el certificado de homologación, ¿sí? La ANT es la encargada de la ANT que emite el certificado de homologación. Entonces, ellos van a tener una lista de radares homologados de acuerdo a la entidad de transporte, de tránsito. Y también van a hacer el control para la homologación y que se pueda revocar en el caso de que no esté homologado o calibrado, ¿ya? También ahí interviene bastante el INEN, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, porque el INEN ya tiene la normativa para los radares, ¿sí? Ellos también van a dar el aval para qué radar yo poder adquirir y también decirle a las diferentes entidades de tránsito que puedan adquirir ese radar. Ahí también entra el SAE, que es el Servicio de Acreditación Económica Ecuatoriano, que ellos van a acreditar a todos los laboratorios para que puedan realizar la calibración. Estos laboratorios acreditados ya pueden dar la calibración. Entonces, el municipio ya, con la normativa, con el certificado de homologación, con el informe de factibilidad, con la socialización, con la calibración, ya puede colocar el radar. Entonces, ¿qué puede hacer? Importa los radares, el GAT, CTO, policía, hace todo el trámite, informe de factibilidad, homologación, calibración, implementa, instala y luego de un periodo de prueba, ahí sí ya puede comenzar a sancionar. O sea, actualmente los GATs pueden ya solicitar a la ANT, al INEN, qué radar o qué dispositivo yo puedo comprar para poder ya hacer la implementación. Y es así que lo único que se necesita, aquí está el flujograma de lo que necesita el GAD, es la solicitud de homologación a ANT, ANT revisa los documentos, ANT emite el certificado de homologación, igual todo depende ahorita de la autoridad de tránsito, ¿no? Igual solicita la calibración, el laboratorio la acepta y tiene certificado. Hace el informe de factibilidad, se aprueba la entidad competente, pone de la autoridad máxima del policía, CTE o GATS a la NT para tener el aprobado el conocimiento nomás dice la norma, solo se pone en conocimiento nomás dice. Y de ahí se analiza la ubicación, se hace la socialización y se implementa. Entonces, este es todo el flujograma que ya menciona la resolución 020, 033 y 010 del directorio para poder ya implementar los radares. Lo único que hace falta es la decisión ya de la ANT, o sea, la ANT es la que a veces se queda un poquito para poder nuevamente entrar con el control de medios tecnológicos. Y como última lámina que yo les puse aquí es que el exceso de velocidad, si el exceso de velocidad mata, no ganes segundos, puedes perder la vida. Yo siempre les he decir aquí el refrán que dice, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Entonces, evitemos el manejar rápido. Siempre tengamos en mente que alguien en casa nos espera, nuestros familiares, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos. Entonces, bajemos la velocidad. Igual felicito yo mucho a las campañas que está haciendo la MT
que está haciendo por el tema del exceso de velocidad y que sigan haciendo un buen trabajo el control del tránsito y que las personas, cuando veamos que se está haciendo un control, veamos que esas personas, los agentes civiles ahí nos están salvando la vida. Eso, estimado Jorge, la presentación igual les puedo compartir y queda mucho por trabajar, mucho por trabajar y gracias por estos espacios que nos permite conocer, nos permite aprender de seguridad vial. Igual yo con cada persona que va al programa le escucho, aprendo más, porque eso es un aprendizaje, ¿no? Yo no es que sé todo, sino que a mí me gusta el tema de seguridad vial y cada aprendizaje de todas las personas, igual cuando escucho a los agentes que me dicen, yo aprendo cada día de ellos, de las personas que vienen, de Henry, que aparece, que está bastante en el programa, y somos personas que estamos trabajando por la seguridad vial y que queremos días mejores para nuestro país. Más que nada, agradecerte, mi estimado Rubén, por compartir los conocimientos con todos los que estamos al pendiente de todo lo que nos informas. Eh, lo que busca este programa es salvaguardar la vida de las personas más allá de las leyes, más allá de los controles, más allá de la persona que esté tras un radar, sino más bien yo como ciudadano, ¿qué es lo que estoy haciendo para que no haya siniestros de tránsito donde esté involucrada la velocidad? ¿Cómo me estoy protegiendo yo mismo para evitar estos siniestros de tránsito? ¿Qué medidas estoy tomando para que mi viaje sea un viaje placentero, seguro, como debería ser? Mi estimado Rubén, para ya cerrar el programa, me gustaría saber si tienes algún consejo que quieras dar a las personas que nos están viendo. Sí, gracias. Como les comento, importante la seguridad vial en el país. Las estadísticas, las cifras que se mencionan día a día son muy trágicas. Todo depende de la conducta de las personas. Eh, las personas deben cambiar el chip. Justo veíamos una vez y decía, ¿cuánto tiempo se demoraría cambiar una persona la cultura? Y decían, solo es el tema de que tú te bajes al metro de Quito y veas cómo las personas están muy organizadas, hacen fila, respetan eh, la fila, respetan también los ascensores para personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Entonces, lo que se tiene en el metro, tratar de salir a la superficie y poder respetar, y siempre priorizando la pirámide invertida de la movilidad. Sí, arriba los peatones, o sea, los peatones son los más vulnerables, los biciusuarios, respetar al peatón, sí, igual después vienen los biciusuarios, igual el transporte público, respetar al biciusuario, el transporte de carga, respetar al biciusuario. Es un tema de empatía, todos tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ser muy respetuosos de la ley, saber que los controles están ahí para la seguridad vial, y si es que todos cambiamos la conducta, trabajamos por la seguridad vial, vamos a tener mejores días y yo espero que las cifras tan duras vayan reduciendo, se vaya planificando bastante, que todas las personas vayamos trabajando en seguridad vial, nos capacitemos cada día se aprende más y que siempre esté también en la parte de la política pública la seguridad vial, porque la seguridad vial debe ser parte desde el señor presidente, desde igual los señores alcaldes, los señores prefectos, que puedan ver que la seguridad vial ya es un tema de salud pública, que ya se pueda mejorar y se pueda trabajar para precautelar las vidas. Sí, la vida es lo más importante. Eh, cada que salgamos a la vía, saber que alguien nos espera en casa. Muchísimas gracias por tus consejos, mi estimado Rubén. Cada vida es invaluable. No es algo que sea demasiado poner esa seguridad en una vía. No es algo de que es muy caro poner, yo qué sé, barreras o lo que la vía nos vaya diciendo, la vía nos va hablando de qué es lo que se necesita para ir precautelando la seguridad de las personas que por ahí circulan. Todas las vidas son invaluables.
Entonces, salvar una vida es algo que debería ser la política principal de todos los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos. Más allá de las leyes, más allá de las políticas, más allá de las personas que están en el control, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los que estamos en las vías y tenemos que precautelar la vida de los demás. Somos nosotros los que utilizamos esas vías todos los días. Somos nosotros los que tomamos la decisión al momento de apretar el acelerador. Y como somos nosotros las personas responsables de nuestras vidas y de las vidas de las demás personas que por ahí están circulando, es responsabilidad de todos tomar la mejor decisión. Que no me haya pasado nunca un siniestro de tránsito no significa que el día de mañana no me vaya a pasar un siniestro de tránsito. Las circunstancias son variables todos los días. Hay nuevos usuarios viales, otros usuarios viales ya se retiran. La morfología de las vías son todos los días diferente y es por eso que tenemos que tomar la precaución adecuada todos los momentos en los que estamos detrás del volante. Y nos va a ayudar a tomar una buena decisión, ir a una velocidad adecuada, ir a una velocidad prudente. Vamos a poder reaccionar, vamos a poder pensar en qué hacer, en cómo enfrentar un obstáculo, un desafío, un riesgo, un peatón, un biciusuario, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poder tomar una decisión adecuada en un tiempo adecuado si es que yo voy a una velocidad adecuada. Al ir a exceso de velocidad no me estoy ahorrando en realidad un tiempo real muy grande. Hay variaciones de 2 minutos, de 10 minutos, y a veces es muy paradójico porque viajamos entre más de un carro. El uno ya llega y ¿qué tiene que hacer? Esperar a que el otro llegue. No le sirvió de nada correr. Solo expuso su vida, su seguridad, la seguridad de las personas que estaban a su lado en ese momento, pero no hizo nada más. No ganó absolutamente nada. ¿Sí? Como ya lo dijo Rubén, es preferible perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Hay personas que lamentablemente no perdieron la vida en un minuto, sino más bien quedaron para siempre en silla de ruedas, quedaron para siempre mutiladas, porque esa es la verdad de los siniestros de tránsito donde está involucrada la velocidad. Puede ser duro de procesar, puede ser duro de razonar, pero esa es la realidad. Y tenemos que darnos cuenta que la decisión está en nuestras manos. Amigos, amigas, les agradezco muchísimo el programa, habernos acompañado, todos sus comentarios, como vieron en la pantalla, todos sus comentarios fueron transmitidos, les agradecemos mucho, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escribiendo, esperamos vernos dentro de 15 días a esta misma hora. Mi estimado Rubén, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, por ayudarnos a reflexionar en este tema de la velocidad, y con nosotros, amigos, será hasta un siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias.